¿qué tal, doctor? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Leo Chanca. El día de hoy vamos a tocar tópicos referentes a ciencias básicas. Eh, en realidad, en ciencias básicas vamos a tener que usar mucha memoria, ¿ya? No vamos a poder repasar todos los textos que hemos hecho a lo largo de los 7 años, así que hay que idearnos algunas mnemotecnias si es que es posible. Bueno, la primera pregunta la vamos a desarrollar también para que sea compartida con los usuarios de las redes sociales. La primera pregunta a desarrollarse es, ¿el trasudado pleural se produce por? Bueno, cuando hablamos de trasudado pleurales estamos obligados a conocer los criterios del AIE, ¿no? Para saber qué cosa es trasudado y qué cosa es exudado. En condiciones normales, digamos, entendemos que el trasudado es un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Aumenta la presión hidrostática o en todo caso la presión oncótica ha disminuido tanto de que el desbalance hace de que sea mucho mayor la presión hidrostática. El ejemplo clásico, ¿cuál es, doctor? De trasudado, insuficiencia cardíaca. ¿La embarazada tendrá trasudado? También, porque en el embarazo, ¿cuántos kilos aumenta de peso la dama? De 10 a 12 kilos, ¿no? Y de eso más o menos el 50% es agua. Muy bien, aumenta el plasma y los elementos formes. En el caso de los exudados, generalmente tenemos que vincularlos con tres cositas, con infecciones, ya sean estas paraneumónicas o no, tenemos que vincularlos con proceso de tejido conectivo y con neoplasias. ¿Okay? De lejos, la principal causa de trasudado es insuficiencia cardíaca y si les preguntan un ejemplo dentro de las preguntas es falla cardíaca e insuficiencia cardíaca. Vamos a ver ahora, ¿cuáles son las claves? Aumento de la presión capilar sistémica, es decir, aumenta la presión hidrostática, sí es cierto. Disminuye la presión capilar pulmonar, o sea, disminuye el flujo, disminuye la presión hidrostática, no disminuye. Aumenta la presión osmótica del plasma, no. Aumenta la presión intrapleural, bueno, en realidad la presión a nivel pleural es negativa, es bastante imprecisa esta clave para poder nosotros tomarla en cuenta. Disminución de la presión intrapleural. En condiciones normales ya tiene una disminución, o sea, es negativa la presión intrapleural. Ya. Entonces, la alternativa correcta en este caso es la clave A, porque el aumento de presión capilar sistémica también es conocido como aumento de la presión hidrostática. Vamos a desarrollar aquí con una pequeña diapositiva. Hay que recordar que el líquido pleural en condiciones normales tiene un volumen, ¿ya? Este volumen va de 0.1 hasta 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Eso es en un paciente adulto, ¿ya? En los niños es diferente. Ahora, este líquido pleural discurre sobre un espacio. Este espacio pleural se encuentra entre la pleura parietal y la visceral. La pleura más cercana al órgano, pleura visceral. La más lejana, pleura parietal. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿cuánto líquido pleural necesitamos para poder apreciarlo en una radiografía de tórax en condiciones normales? La clave es por encima de 200 centímetros cúbicos, ¿ya? Para poder nosotros ver que hay algo de difusión pleural en una radiografía es de 200 centímetros cúbicos o mililitros en adelante. Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la función de este líquido pleural? La función es, uno, lubricar, permitir así la compliance, ¿no? Durante la inspiración y durante la expiración. La segunda es, también tiene función evita las infecciones, ¿ya? Evita infecciones, ¿ya? Y la otra es también mantener un espacio o en todo caso una lejanía con respecto a las otras estructuras del tórax, pues, ¿no? Fundamentalmente los grandes vasos y también del precórneo o la silueta cardíaca, diré. Ahora, la inervación. Las inervaciones van a ser un tanto diferentes. En el caso de la pleura visceral, vienen a ser terminaciones del nemogástrico, del nervio vago, del décimo nervio. ¿Ok? Cuando hay irritación, cuando hay compromiso de la pleura visceral, ¿qué pasa? El paciente tose, tiene una tos bastante molestosa, ¿ok? Y en el caso del compromiso de la pleura parietal, le genera dolor. El dolor de la pleura parietal, ¿cómo es? Pleurítico, a la inspiración, como hincones. No sé si alguno cuando ha realizado alguna tarea, un ejercicio o ha hecho un desgaste físico importante y luego reposa, puede sentir un dolor, ¿no? En los costados, ¿no? Molestoso, como hincones, ya, ese es un dolor pleurítico, ¿ok? Muy bien.
y procede de los nervios intercostales, pues, ¿no? Ramas de los nervios intercostales. El detalle aquí es de que para que haya acúmulo del mismo, o aumenta la presión hidrostática o disminuye la oncótica para generar trasudado, o las vías de drenaje, de desagüe que vienen a ser los linfáticos se encuentran ocupadas. Es por eso que las neoplasias generan exudados, porque las neoplasias van a comprometer pues, a las cadenas ganglionares y en consecuencia va a haber una menor eliminación o menor desagüe, drenaje del mismo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. En la siguiente diapositiva, lo que les he mencionado. Ahora, cuando uno realiza el procedimiento de la toracocentesis, una manera de poder determinar de que ya debemos de sacar la aguja de la punción es justamente la tos generada en el paciente, porque la pleura tanto visceral y parietal ya se están juntando. ¿Okay? Cuando realicen su procedimiento, entonces recuerden eso. El paciente comienza a toser, ya, basta, retiren su agujita y tomen su placa de control. Con eso es suficiente. Perfecto, y luego, claro, enviarán esa muestra a cultivo, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente en nuestro medio de una efusión pleural o derrame pleural en un paciente joven, unilateral? Tuberculosis, en nuestro medio, ¿ya? Unilateral tuberculosis. Si es bilateral, tendré que pensar en otras cosas, fundamentalmente congestión pulmonar, ¿no? Muy bien. Si es anciano y es unilateral, ¿en qué pienso? En neoplasia, ¿ya? En neoplasia. Perfecto, entonces. El líquido entra al espacio pleural, acá lo podemos leer, a través de los vasos sistémicos debido a la diferencia de presiones hidrostáticas y oncóticas entre los capilares de ambas hojas. Y se absorbe por los linfáticos. ¿Ok? Muy bien. Los criterios de Lye fundamentalmente es para poder determinar si es un exudado o no, va a depender del resultado de un cociente. Si es que tenemos muchas proteínas o lactato deshidrogenasa en el líquido pleural con respecto al sérico. Por ejemplo, si tenemos proteínas en el líquido pleural, el cociente de estas proteínas en el líquido pleural sobre el sérico es mayor de 0.5, un punto para el criterio de Lye. Segundo, si tenemos LDH en líquido pleural sobre LDH sérico mayor de 0.6, otro para exudado. O si presentamos lactato deshidrogenasa mayor de 2/3 el límite normal o el límite superior del lactato deshidrogenasa a nivel sérico. ¿Ya? Si hacemos esta división, 2/3 es 0.66, pues, ¿no? Algo parecido a esta, a la segunda premisa. Muy bien. Entonces, las causas de trasudado, si no nos acordamos esta tabla, entonces solamente tratemos de razonarla. ¿Cuál aumenta presión hidrostática y cuál disminuye presión oncótica? Presión oncótica disminuida, es decir, menos albúmina. Cirrosis, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Síndrome nefrótico, muy bien. Hidrostática elevada, ICC, ¿qué más? Embarazo, ¿qué más? Y algunos que están, bueno, en el caso de la diálisis peritoneal sí, porque uno tiene que estar allí con el recambio. Ya existe un líquido que se pone a estos pacientes, se deben de hacer varias veces al día, todos los días, entonces van a haber grandes volúmenes que ingresan al paciente. ¿Okay? Muy bien, y en el caso exudado, ojo, a la cabeza infecciones por neumonías, ¿no? Derrames paraneumónicos. ¿Cuál es la causa o el microorganismo más frecuente vinculado con neumonía en cualquier medio? Neumococo, perfecto, muy bien. Si es VIH, neumocystis jirovecii, neumocistosis. Claro, si alguien me dice tuberculosis, bueno, no es incorrecta su respuesta. Sin embargo, para mejorarla les diría en un paciente con SIDA. Y en un paciente con SIDA, un estadio SIDA, lo más frecuente es una neumonía por neumocystis jirovecii. Después podría venir otras causas como citomegalovirus, como por ejemplo. ¿Okay? Pero si les van a preguntar algo a ustedes, es en un paciente adulto normal. Eso es neumococo, ¿ya? Neumococo a la cabeza. Muy bien. Neoplasias, cualquier neoplasia, ¿okay? Ya sean metastásicas o no, o primarias de las mismas. A ver, hay unas neoplasias bastante bonitas, no, bueno, bonitas no precisamente, pero que tienen imágenes bastante particulares. Se llaman neoplasias que dan metástasis en balas de cañón, ¿ya? Van a haber unas lesiones, primero radiopacas, que también podrían ser después radiolúcidas, grandes a manera de bolas en ambos pulmones bilaterales, que primero son de pocos milímetros, luego se hacen grandes, como cañones, ¿okay? Como bolas de cañón.
Las neoplasias más vinculadas vienen a ser tiroides, colon, ¿ya? Quizás alguna vez les venga eso o les pregunten a recordarlo, ¿ya? Muy bien. El tromboembolismo pulmonar también lo va a producir, va a disminuir el drenaje, ¿ok? Y dentro de las causas inflamatorias o de tejido conectivo, si es una dama joven, tiene que pensar a la cabeza lupus. Dama joven, 30, 20 años. Lupus, 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 ¿ok? Después podrían pensar en artritis reumatoide y por ahí le dicen que tiene compromiso de las interfalángicas proximales, con una rigidez matutina, ¿ok? Dependiendo del enunciado vamos a poder marcar. Muy bien, doctores, vamos a ir a una pequeña pausa para proseguir.